profesor me manda mensajes. Primero fue por trabajo los mensajes y después fueron con propuestas indecentes, y el último mensaje que me mandó fue que quería ser mi amigo con derecho. Que mi hermana la habían empujado al baño, le intentaron levantar, apoyar y tirar al piso. Que ella, gracias a Dios, se pudo defender y salió corriendo. Pero también hay hombres violentados, hasta el punto que he averiguado que el 30% de las denuncias que existen a partir de estas leyes también son falsas, y donde obviamente no hay ningún tipo de castigo para aquella que las hace. Con lo cual... No me gusta contestar estas cosas, pero ya no podemos dejar pasar, porque es como que todos somos cómplices. Y tampoco podemos pasar que un tipo diga que el 30% de las mujeres miente. No sé si es verdad, pero yo no creo que haya el 30% de mujeres que mientan para hacer esta situación. Eso únicamente en una mente increíble, es una mente que no es ni solidaria. Mucho para discutir, para replantearnos en esta jornada, como les decía, temas que han estado vigentes y que han sido parte de la discusión, ¿no?, de todos estos días, temas que hay que abordar, obviamente, desde distintos lugares, y por eso hemos convocado al diputado provincial Claudio del Pla para acompañarnos en esta jornada, porque queremos saber cuál es la postura de ellos frente a estas denuncias tan fuertes en el ámbito de la educación, ¿no?, donde jóvenes, adolescentes han tomado la palabra y han decidido no callarse por diversas situaciones que se han dado en distintos colegios. Desde que empezó la primera noticia es como que se han propagado las denuncias, ¿no? Y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Obviamente aplaudimos que esta situación se esté sincerando y que efectivamente los chicos se animen a hablar, que se animen a tomar la palabra y que sean conscientes de que estas cuestiones no pueden seguir adelante, ¿no? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, mirá, es un tema del que además venimos interviniendo hace mucho tiempo. Pero, en primer lugar, ¿qué tengo para decir? Celebro que los chicos tomen la palabra. Y está muy bien que se hayan animado a plantear las cosas que les pasan. Y además, en la medida que se planteó en un colegio, ahora tenemos una cantidad de casos. El problema que tenemos planteado es un problema muy delicado. Porque en uno de los testimonios de una de las chicas del colegio de Villa Mitre, la chica dice: el caso del profesor que estoy cuestionando, ya me decía mi mamá, que también fue estudiante de esta escuela, hace 20 años, que ya se sabía que este mismo profesor hacía este tipo de acosos y violencia contra las alumnas. Es decir, que para que un silencio dure tanto tiempo... Sí. Bueno, ha estado lamentablemente naturalizado, Claudio, ¿no? Yo pensaba en las distintas situaciones, yo creo que si todos nos ponemos a reflexionar, hemos visto o hemos vivido situaciones de esta naturaleza, lamentablemente, en nuestra vida escolar. Entonces, el problema merece una reflexión de conjunto. Primero, por supuesto, cada caso debe ser esclarecido, los que son imputados deben tener el derecho a defensa que corresponde, claro que sí. Deben intervenir antes que nada gabinetes de profesionales expertos en la materia, psicólogos y demás, y tomar las medidas preventivas que correspondan, por supuesto. Pero el tema tiene que obligarnos como sociedad a un debate más profundo. Nosotros hemos tratado de ir a la legislatura a plantear este debate en un aspecto que es clave. No tenemos verdaderamente educación sexual, científica y laica, y como un espacio curricular, como una materia, que es lo que nosotros venimos planteando con un proyecto de ley hace como 6 años. De tanto insistir, en el último año del gobierno de Urtubey, la ministra, que primero decía, no, tiene que ser un contenido transversal. Sí, y al final no la dictaba nadie. Claro, como al final reconocieron de que eran pocos los docentes que la dictaban, no es que nadie, porque hay docentes que hacen lo mejor que pueden en la materia, incluso para especializarse, que al final, en septiembre de ese año, debe haber sido del 18, la ministra dijo, sí, vamos a poner una materia. E incluso en un momento habló de que iban a ser 2 horas en contraturno, después dijo que iba a ser dentro del turno, después empezó a retroceder y dijo que en realidad no iba a haber docentes especialistas, sino en la cátedra de cada uno de los docentes un espacio específico, y creo que ahora hemos retrocedido al punto de partida. Es decir, se armó un gran debate en ese momento. Quedó claro que lo que se hacía no era suficiente, no alcanzaba, ni era completo, es decir, porque había, digamos, una tutela sobre los contenidos que se daban ahí. Y nosotros, bueno, hemos presentado la idea que tiene que haber una materia taller, tiene que ser científica, todo el conocimiento a disposición,
Si el tema de la sexualidad tiene un enfoque religioso, es para las capillas, no es para la escuela. ¿Cómo se hace para lograr el consenso de los padres también? Porque muchas veces en algunas instituciones, como vos decís, que se intentó dar, también surge esta objeción de modo permanente, quizás porque no hay una información adecuada. Lógico, porque si tuvieran no estos se talleres comunica... habría que invitar a los padres. Claro, de manera no solo correcta. Docentes especialistas, no cualquier docente, sino docentes que se puedan especializar en la materia, y talleres porque el tema debe ser discutido. A ver, el desarrollo de la sexualidad, la educación sexual, es un aspecto clave del desarrollo del ser humano y que además es distinto en cada época. Hace 40 años era una situación, hace 20 otra y hoy es otra. La relación entre las personas cambió un montón. El solo hecho de cómo ahora influyen las redes sociales en el vínculo entre las personas es un tema en el cual nadie es sabio, tenemos que aprender todos. Y eso indudablemente afecta sobre el modo en que se arma una relación social, donde se arman las parejas, en donde se arma una identificación de género, toda una construcción que es social. Entonces, si esto no se discute en la escuela, ¿dónde se va a discutir? No todas las familias están preparadas. Las familias tienen su propio enfoque, pero en la escuela pública el estudiante tiene que recibir el conocimiento universal. Universal. Siempre va a estar la familia dando su enfoque, nadie le va a quitar ese lugar, pero no puede ser el único enfoque. A ver si me explico. Entonces, si nosotros tuviéramos en la escuela esta materia taller, podríamos tener un ámbito donde permanentemente se discuta esto y de entrada serviría como un elemento preventivo porque, digamos, cualquier conducta que un adulto o incluso los propios jóvenes saben que son conductas de violencia hacia la mujer o no hacia la mujer, porque pueden ser víctimas también hombres de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Si hay un ámbito semanal, 2 horas a la semana, donde estos temas se discuten, eso es un freno brutal para que esto ocurra, porque ahí se ventilaría. Esto que ocurrió en las últimas 48 horas, de alguna manera ocurriría todas las semanas en una materia específica con un profesional preparado para el tema. Nosotros siempre hemos puesto de evidencia que es fundamental para prevenir lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? Y obviamente para hablar de todas estas cuestiones, creemos además que la perspectiva de género implícita en este tipo, o explícita, mejor dicho, en este tipo de contenido sería ideal también justamente para brindar otro tipo de herramientas, porque acá de trasfondo también hay una situación de violencia de género que está presente en cada una de estas situaciones que por lo menos se han denunciado mediáticamente y algunas ya tienen su curso, su vía judicial, ¿no? Lógico, porque después son grados. Las violencias empiezan con una situación de acoso y van agravándose y tienen en común que hay una idea de que hay una relación de superioridad del hombre sobre la mujer y desde esa posición de superioridad hay una posesión y un objeto y al final el extremo de toda esta violencia es el femicidio, el extremo, muy al final del camino. Pero así se construye una ideología de la violencia contra la mujer. Claudio, ¿son lugares seguros las escuelas? Hoy escuchábamos algunas declaraciones del ministro, ¿no? Ayer por lo menos veíamos imágenes muy desoladoras con los chicos de alguna manera exigiendo explicaciones y sin que autoridades ni de los establecimientos educativos ni en este caso autoridades del ministerio se hagan presentes en esos lugares, ¿no? Bueno, es evidente que en algunos puntos no son completamente seguros, si no, no hubiera ocurrido cosas como esta. Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a escarbar un poquito, no solo no está el taller, la materia de educación sexual con todo este enfoque para discutir los problemas y prevenir, sino que muchas escuelas están con la planta de personal insuficiente. Por ejemplo, los preceptores son insuficientes en el colegio Escanabrino Ortiz. De golpe, me decían que en el piso alto no hay ninguno porque no los nombran, no los cubren. Aparecen otras demandas que tienen que ver con el funcionamiento interno de las escuelas, que es responsabilidad del ministerio, la cobertura de las plantas funcionales. No están todos los que tienen que estar. Los gabinetes, que serían clave para este tipo de temas, multidisciplinarios, donde están los psicopedagogos, los psicólogos y demás, hay uno para cada, no sé, ahora son 180 profesionales en total, debe haber 60 gabinetes en una provincia que tiene 450.000 estudiantes entre los 3 niveles de la educación. Entonces es manifiestamente insuficiente. Hay responsabilidad del Estado en este aspecto también. Entonces, bueno, hace falta un paquete de medidas. Nosotros la venimos peleando hace mucho tiempo, mucho tiempo, para abordar esta cuestión. Y enfrentamos del otro lado
a un Estado que no quiere cambiar, un Estado que está asociado con la Iglesia, que le deja a la Iglesia un control muy férreo sobre la educación. Los que se oponen a que haya una educación sexual de esta característica también se oponían al derecho a la interrupción legal del embarazo. Son los mismos, ¿no es cierto? O quieren una educación sexual que esté condicionada, como dice la ley nacional, por eso planteamos la modificación de la ley nacional también, a la cultura institucional. Es decir, que el que dirige la escuela tiene un control ideológico sobre lo que se hace en materia de educación sexual. No corresponde. La escuela es el lugar de lo público y lo universal. El conocimiento científico tiene que estar todo en la escuela. Después, con esos elementos, los estudiantes se van formando su punto de vista. Lo que no puede haber es censura. Otra de las cuestiones que salieron a la luz en medio de todas estas protestas estudiantiles tienen que ver también con las condiciones de los mismos edificios, ¿no? Entre otras situaciones se denunciaba hasta la falta de higiene, hablaban de que no tenían jabón para lavarse las manos en los baños de mujeres, que no había papel higiénico, o sea, cosas básicas que uno supone que, o presupone que deberían estar cubiertas y sin embargo, según nos anoticiamos y según estos testimonios, no lo están, ¿no? Vos recién hablabas acerca de la carencia de personal en distintas áreas, sabemos que están nombrando ordenanzas, pero bueno, sabemos que también los establecimientos educativos desde hace mucho tiempo tienen esta dificultad, no obedece solo a este gobierno, sino a gestiones anteriores. Una desinversión total, la precarización de los trabajadores, lo he denunciado muchas veces con los ordenanzas de escuela, que ahora son trabajadores de planes sociales. Lo mismo pasa con una parte de los docentes que los están designando de manera precarizada. Ahora está la vuelta, porque todo esto ocurre con la vuelta plena a la clase presencial. Por lo tanto, no es el único problema que va a saltar. Ahora van a saltar otros problemas, los que tienen que ver con lo perdido en materia pedagógica. Haría falta docentes complementarios si no los quieren designar. Un plan para una crisis que vive la educación y que ha sido muy afectada. Entonces, bueno, nosotros creemos que esto es una batalla que tienen que apoyar los papás. Ojalá que los estudiantes puedan organizarse para reclamar que de esta crisis salgan soluciones y no que simplemente se plantee cada caso. Y una solución que nosotros proponemos y estamos poniendo a debate con los propios estudiantes es esta: exigir que haya una materia taller con conocimiento científico de educación sexual, con docente especialista, porque muchos docentes no estamos preparados, yo tampoco. ¿No es Por cierto? supuesto que tiene que ser una especialización. Tiene que ser un contenido que se dicte de manera regular, como se dicta cualquier otra materia desde los primeros años. Como decíamos, es fundamental por muchísimas cuestiones y obviamente se irán ajustando esos contenidos de acuerdo a la edad también biológica de los chicos, por ¿no? supuesto, porque esto está muy estudiado, muy elaborado. Hay todo un desarrollo científico de cómo hacerlo. Y bueno, este es el tema para nosotros de fondo, porque, mirá, viendo el informe tuyo, ¿no es cierto? Cuando Zuriani dice, en medio de un debate en donde se discutía una ley para ver si se agrega otro elemento para los jueces, que en realidad no se agrega, pues ya estaba, de cambiar el custodio de la custodia a la víctima por el custodio al agresor. En medio de ese debate donde lo que se discutía era el tema de la violencia, aparece un diputado a decir que las mujeres mienten, ¿no es cierto? Y que mienten en un porcentaje muy grande, etcétera, etcétera. Es la usina de la violencia contra las mujeres. Si en medio de ese debate vos tenés ese discurso de parte de un diputado, está alentando la descalificación sobre las mujeres, que es el discurso que precede a la violencia. Primero la descalifico y después es víctima de cualquier cosa porque está legitimada. Claro, y que incluso, recordemos, ¿no? Yo pensaba en esto también de quitarle justamente ese poder a la palabra de la mujer y pensaba en el fallo de la Corte Suprema de Justicia el año 2012 cuando se termina esclareciendo aquel famoso artículo que se prestaba a dobles interpretaciones en relación a los abusos sexuales y a los embarazos que proseguían esos abusos sexuales, cuando la Corte decide volver a, de alguna manera, entre comillas, otorgarle la credibilidad a la mujer que pasa por semejante hecho de violencia, ¿no? O sea, es tremendo, la verdad, que nos retrocede prácticamente una década y nos retrocede en realidad a la historia de... Zuriani no es la excepción. Zuriani, en el fondo, es el Estado. Hay otros que disimulan un poquito, pero te quiero decir que no hay educación sexual como tiene que haber en las escuelas, porque en el fondo domina pensamientos como lo de Zuriani. Tenemos que terminar con eso. Terrible, la verdad. Bueno, esperemos que esto, como vos decías, de alguna manera, Claudio, sirva como experiencia para que los jóvenes no solamente puedan expresarse, sino para que se encuentre una solución y para que estas situaciones, sobre todo, no se naturalicen, ¿no? Y puedan servir de alerta, de alarma para denunciar prontamente cuando algo
de esto ocurre en cualquier situación, no solamente en la escuela, sino también en el ámbito familiar, que nos sirva como una herramienta más social, ¿no? Por suerte están los pibes, que creo que ya no dejan pasar más estas cosas, y la experiencia que están haciendo de lucha, de organización, la indignación que están poniendo con toda razón, es muy valiosa, porque si eso se transforma en un planteo de salida, es donde tenemos las posibilidades de cambio. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por acompañarnos. Que tengas una gran noche. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.